Un documento muy importante sería el del testamento del propio Marqués de Linares, Mateo de Murga Reolí. Y bueno, de esto podríamos comentar un poco después, pero en las psicofonías recordemos que había unas alusiones a una señora llamada Raimunda, que sería la supuesta hermana del marqués con la que él contrajo matrimonio, y luego de otro lado, el otro aspecto de la leyenda importante es el de la supuesta hija de los esposos hermanos, que también se llamaría Raimunda. Entonces, a la luz de los documentos históricos, como he dicho anteriormente, sobre todo el testamento del marqués de Linares puede arrojar luz sobre esto, ya que en el testamento, entre las disposiciones que incluía, se declaraba, se nombraba como heredera casi universal de toda su fortuna a una señora llamada Raimunda Aguado Avecilla. Y entonces aquí ya a la que se presentaba también como ahijada. Entonces esto puede ser un aspecto que podría explicar uno de los muchos matices que tiene la leyenda. ¿Querés decir entonces que podría localizarse o definirse a un personaje histórico que hipotéticamente podría ser el responsable de las psicofonías? O al menos lo que justificó que esas psicofonías se hicieran. Es decir, que desde el punto de vista no solo de la leyenda, sino de los datos históricos, las psicofonías, por decirlo así, pueden cuadrar. O sea, efectivamente la esposa del marqués se llamaba Raimunda, eso sí que es un dato histórico, pero como decía la leyenda que se trataría de la hija de una cigarrera que tuvo una aventura amorosa con el padre del marqués, el padre se llamaba Mateo de Murga, bueno, pues lejos de ser eso cierto, la esposa del marqués de Linares, llamada Raimunda Osorio García, era una aristócrata, o sea, en modo alguno hija de una cigarrera. Y así podríamos ir pues desgranando poco a poco los aspectos de la leyenda e intentar explicarlos a la luz de estos documentos que, como digo, arrojan bastante luz sobre la cuestión y que se debe sobre todo a la investigación realizada por un grupo de Jaén, que es el Centro de Estudios Parafísicos Jaime, y a los cuales agradecemos la documentación. Vale. ¿Está sobre él o sobre los dos? Ahora sobre los dos, pero la de sobre él solo ya la tengo. Vale. José Juan, ¿podría localizarse algún personaje histórico de la familia de los marqueses que pudiese identificarse con el autor por causas paranormales de las psicofonías? Sí, efectivamente, hay personajes que aparecen en la leyenda y luego en una investigación histórica aparecen también datos sobre ellos. La leyenda decía que el marqués habría contraído matrimonio con su supuesta hermana, hija de una cigarrera que tuvo relaciones con su padre, con el padre del marqués, llamado Mateo de Murga, y esto es lo que decía la leyenda decimonónica, romántica, etc. Y luego la investigación histórica lo que nos dice es que efectivamente el marqués contrajo matrimonio con una señora llamada Raimunda, pero que no podía ser en modo alguno hija de una cigarrera y por tanto su hermana, ya que era una aristócrata de una familia nobiliaria que tenía sus títulos aristocráticos desde muchos siglos atrás. Esto para comenzar, y si seguimos desgranando la leyenda a la luz de los datos históricos, pues también podrían aparecer datos más reveladores, como por ejemplo los relativos a las llamadas señoritas de Avecilla. O sea, ¿querría esto decir, como en su día divulgó la doctora Carmen de Castro, que las psicofonías, las supuestas psicofonías, podrían avalar o servir para reconstruir un episodio histórico? Sí, cuadrarían efectivamente, no solo como te decía antes con la leyenda, sino con los datos históricos. O sea que en función de esto serían unas psicofonías, como por decirlo así, bastante oportunas o tal vez demasiado casuales, ya que ahí se hace eco entonces de la leyenda, lo que he comentado antes, de que el marqués habría casado con su supuesta hermana, luego que de esa relación ya de por sí incestuosa habrían nacido una hija o incluso algunas más, según diversas versiones de la leyenda. A estas hijas se las llamaría señorita de Avecilla, eso es otro aspecto de la leyenda. Y en los documentos históricos a que me refería antes, sobre todo el propio testamento del marqués de Linares, ¿puede arrojar luz sobre esto? Pues desde luego que sí, ya que aparece casi como heredera universal de toda su fortuna una señora llamada Raimunda Avecilla Aguado, que aparece como su ahijada. O sea, y ya a partir de ahí se pueden sacar conclusiones muy interesantes, ¿no?
cortas un momento y...